Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy vamos a continuar con la clase número 11 de nuestro curso de Introducción a la Kabbalah, Meditación y Profecía. Como saben, estamos estudiando la obra La Dimensión Interna del cabalista Aryeh Kaplan. Y en la clase número 10, pues estuvimos hablando acerca de las Sefirot. Hicimos una primera parte, una primera introducción. Hoy vamos a continuar con el estudio de la Sefirot, que como saben conforman lo que conocemos como el Etz Haim, el árbol de la vida. Vamos a profundizar un poco más hoy sobre la estructura interna de la Sefirot, la esencia de la Sefirot. Hablábamos anteriormente de que el creador pues no puede interactuar directamente con la creación, necesita una especie de intermediario, porque si la potencia infinita entrase dentro del vacío con esa misma fuerza, destruiría todo, volvería nuevamente a cero, al inicio. Por tanto, se necesita una serie de estructuras que serían como, vamos a llamarlos, estructuras de sostén. Es como quien está construyendo una casa, primero necesita lo que llaman los famosos andamios, no sé cómo se les llama, qué nombre tiene, pero creo que se llama así, donde se sostienen ciertas cosas, donde pues eh, los que están construyendo pues se encargan de que todo vaya a ir desenvolviéndose, construyéndose, manifestándose, realizándose de la manera que el arquitecto desea. De la misma manera, esa diríamos que es la función de la Sefirot. Son ese medio a través del cual no solamente es que se manifiesta la energía infinita de la Ein Sof dentro de la creación, sino que además son como estructuras de contención de la potencia infinita del Creador para que esa potencia infinita no anule la creación. Entonces, las Sefirot canalizan la energía divina, pero al mismo tiempo son filtros que detienen esa fuerza infinita y que llegue a nosotros de una manera asimilada, de una manera mucho más tenue y que no llegue de golpe, sino que vaya por etapas. Eso es lo que llamamos, en otras palabras, tiempo y espacio. Y ya vemos que incluso en el ser humano ocurre lo mismo. Nadie aprende de pum, de golpe, sino que hay un proceso, hay una etapa para uno comenzar a asimilar los conceptos, para uno entender, asimilar ideas, enseñanzas, puntos de vista, etc. Así es como ocurre en la vida, en la realidad, porque es a modelo o a estructura del universo, de todo lo que existe. Vimos que las Sefirot no son Dios. Explicamos también que incluso la Sefirá, la dimensión más elevada, que es Keter, no es Dios. Aunque se asocia con la corona, se habla de esa, esa voluntad, ese razón, pero estamos hablando de que Dios está por encima de la creación, el creador está por encima de la Sefirot y encima de todas estas cosas. Entonces esto hay que tenerlo claro para que nadie llegue a confundir y creer que la Sefirot es Dios. No es así. Y esto ha dado lugar a muchos errores en el entendimiento de muchas personas. Entonces, con este inicio, refrescando un poco más bien los conceptos de la clase anterior, vamos hoy a continuar con esta segunda parte de nuestro estudio del árbol de la vida y vamos a profundizar un poco más. Como saben, estamos estudiando la obra La Dimensión Interna y ya nos hemos explicado muchas veces de que el método que seguimos es simplemente leyendo del texto las palabras del rabino Aryeh Kaplan y luego vamos a explicar un poco más. Antes de iniciar, simplemente quiero recordarle a aquellas personas que estén interesadas en suscribirse o apuntarse para la masterclass que voy a estar impartiendo el día 20 de abril, 8:30 de la noche, hora de Israel, sobre el gran cabalista Rabbi Abraham Abulafia. Vamos a estar revelando detalles sobre las técnicas secretas de Rabbi Abraham Abulafia, los nombres de Dios, y vamos a hacer una meditación juntos con las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia que les voy a revelar en esa masterclass. Vamos a conocer los secretos de la estructura del nombre de Dios y vamos a hacer una meditación en conjunto con los 72 nombres de Dios, siguiendo las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia, que como saben, este es un nombre con el que trabajó principalmente Abulafia, que está con la intención, la idea de alcanzar lo que llamamos un nivel de la profecía. Así que bueno, con esta salvedad, pues recordando a aquellas personas que ya las inscripciones están abiertas directamente en mi página web, joelbenjavid.org.
usted puede ir al website y vaya a la sección que dice cursos o conferencias y lo va a llevar directamente a la página de la escuela y va a ver ahí donde se podrá registrar. Solamente hay límite para 100 personas y la verdad es que los cupos van, muchísima gente se ha apuntado ya, así que si todavía no lo ha hecho y desea conocer los secretos de la Kabbalah de Rabbi Abraham Abulafia, el padre de la Kabbalah profética, meditar con nosotros los 72 nombres con estas técnicas tan avanzadas, pues están todos invitados a esta conferencia, que como les dije va a tener lugar el día 20 de abril, domingo, es justo el día después que concluye Pesaj, la fiesta de la Pascua. Así que bueno, con esta salvedad vamos a entrar directamente al estudio de la clase del día de hoy. Vamos a ver hasta dónde avanzamos con este capítulo número 4. Este subtítulo lleva como nombre La esencia de la Sefirot. Dice lo siguiente: las Sefirot son generalmente referidas como Midot, que significa literalmente medidas o dimensiones, y por extensión, atributos o cualidades. Es a través de la Sefirot que Dios limita su esencia infinita y manifiesta cualidades específicas que sus criaturas pueden comprender y relatar, o sea, encontrar afinidad. Por tanto, las Sefirot actúan como varios filtros o vestimentas, recipientes para la luz del Ein Sof que las llena, para la luz infinita que las llena, como ya hemos explicado al inicio de la clase. Ahora, ¿qué significa realmente sefirá? ¿Y qué es lo que podríamos definir como una sefirá? Porque aquí no estamos hablando de algo como una teoría o lo que cada cual quiera definir como una sefirá. No. Cuando hablamos de sefirá, estamos hablando de algo que ya está definido y que tiene una característica específica. Dice el rabino Aryeh Kaplan, el término sefirá asimismo deriva o está relacionado con la palabra hebrea saper, que significa expresar o comunicarse, y sapir, que significa zafiro, brillante, luminaria. Y por tanto está relacionado con safar, que significa número, y sefar, que significa... Pero miren cuántas palabras están relacionadas o encapsuladas cuando hacemos referencia a lo que llamamos sefirá. Estamos hablando de libro, estamos hablando de circunferencia, estamos hablando de luminarias, estamos hablando de una capacidad de expresar un conocimiento, hay una información codificada. Por tanto, podemos decir que cada una de las sefirot del árbol de la vida, cada una de ellas es como un libro. Ese libro tiene una información. Así que cuando nosotros decimos que estamos haciendo un estudio del árbol de la vida, ya sea personal o cosmogónico, lo que estamos es accediendo a una información de nuestra propia alma que se encuentra oculta dentro de una o cada una de esas sefirot. Así que cuando nosotros hacemos un estudio del árbol de la vida personal, como el que hacemos, por ejemplo, en las sesiones privadas de Kabbalah, este estudio es, usted está accediendo a una información oculta de su alma que quizás no se había percatado, pero ahora está pudiendo acceder a esa dimensión o a esa energía que está oculta. Lo que es más, es probable que se haya dado cuenta de esa energía que usted posea, pero no sepa cómo activar esa fuerza. Por ejemplo, la Geburah, que son los límites, pero también Geburah es la capacidad de sobrepasar los límites, de no rendirse, como por ejemplo puede ser Netzach, la victoria, la persistencia, la consistencia. Quien es consistente, quien es persistente es aquel que es exitoso, es aquel que logra la victoria. Entonces, estamos viendo que estamos hablando aquí de capacidades, de fuerzas, de atributos, de información que contienen las dimensiones de nuestra propia alma, de manera individual, porque no es lo mismo el árbol de la vida de cada ser humano, varía. Hay un árbol de la vida general, podríamos decirlo, pero también hay un árbol de la vida individual de cada ser humano, de cada criatura, de cada cosa, de cada estructura, porque son estructuras que canalizan la información que viene del infinito, del Ein Sof. Entonces, cuando hablamos de Sefirá, miren cuántos conceptos están envueltos. Estamos hablando de circunferencia, de definiciones específicas. Sigue diciendo, en esencia, todos estos conceptos están conectados y el punto de la Sefirot tiene dos funciones básicas. La primera, que las Sefirot son orot, son luces, luminarias
que sirven para revelar o expresar la grandeza de Dios. Segundo, las sefirot son kelim, o sea, son recipientes, vasijas que limitan o delinean la luz infinita de Dios, trayendo esta a la dimensión finita de como un número y una circunferencia. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de sefirot hay que hablar de dos componentes muy importantes. Las sefirot están compuestas de dos estructuras. Tengo una pizarra acá para explicar este concepto. Cuando hablamos de sefirá, de hecho aquí tengo el árbol de la vida. Cuando hablamos de sefirá, aquí tenemos las famosas 10 sefirot, pero voy a borrarlo para explicar algo más acá. Estamos hablando de dos componentes muy importantes, que son Or y Kli. Si no hay Or y si no hay Kli, no hay Sefirá. Imposible. Ya estamos viendo que son las dos funciones esenciales de la Sefirot. O sea que estamos hablando, cuando hablamos de Sefirot, estamos hablando de una luz infinita que viene del Ein Sof, pero esa luz infinita necesita un recipiente que pueda contener, que pueda recibir. Entonces, cuando esa luz infinita entra, se forma una Sefirá. Miren, eso es lo que estamos hablando. Y fíjense que una sefira básicamente es a modelo incluso de todo lo que llamamos el Halal Panui, el espacio vacío donde existe toda la creación, que es básicamente un gran lugar donde se entra y tiene lugar la creación, donde existen todos los mundos, universos, galaxias, también los seres espirituales, los ángeles, todos existen dentro de una gran, vamos a llamarlo sefirá. Entonces, cuando hablamos de Sefirot, hablamos de dos componentes importantes, Or, la luz infinita que viene del Ein Sof, y de un Kli, una vasija, un recipiente que sostiene todo. Es lo mismo con el ser humano. Ya les decía, somos a modelo de la Sefirot. Por tanto, el ser humano está compuesto de dos elementos, el cuerpo, que sostiene qué cosa, el alma, que es la luz. El alma es luminaria, es información que está manifestándose en un cuerpo. Por tanto, cuando en la Cábala vemos a otra persona, no es simplemente la estructura. Solamente de ver a la persona, yo estoy percibiendo una información sobre esa persona, quién es, su familia, sus ancestros, porque físicamente me está revelando información. Ya lo expliqué el otro día en un video, de que en la Kabbalah existe lo que se llama la lectura del rostro, la lectura de la frente. Todo esto existe porque cuando uno ve a una persona, es cómo se está manifestando esa información en un recipiente que es el cuerpo. Entonces, de ver a una persona, la forma del rostro, de los ojos, de las cejas, el color, sus facciones físicas, todo me está dando una información. Y no solamente a nivel espiritual, sino también literalmente a nivel de los ancestros de esa persona. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿De qué parte del mundo? No dos seres humanos son iguales. No hay ningún ser humano que sea igual a otro. Por tanto, todos estamos cargando o llevamos con nosotros una marca genética literalmente del ADN de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos y así todas generaciones hasta atrás. Quiere decir que a nivel científico, a nivel físico hay una información, hay una forma en que se está manifestando una energía, una luz. A nivel espiritual, por supuesto también. A nivel de alma, por eso es que la Kabbalah, el que estudia Kabbalah puede penetrar no solamente el exterior, ver el exterior y leer, sino que puede penetrar y conocer la esencia, el alma, la energía, los pensamientos, las decisiones, todo sobre una persona porque está haciendo un estudio no solamente de lo externo, sino también de la energía oculta que está manifestándose en un recipiente. Entonces, de acuerdo a la forma, de acuerdo a la energía que está entrando, va a ser la forma que va a tomar el recipiente. De acuerdo al ADN, a la información que está recibiendo ese niño que va a nacer, va a ser cómo se va a formar ese cuerpo, con las características físicas que van a determinar de qué familia, de qué linaje, de qué ascendencia es. Incluso qué espiritualidad, qué energía está dentro de esa persona. ¿Quién fue en una reencarnación anterior o en varias reencarnaciones anteriores? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Eso me está revelando mi información sobre quién es o quién pudo haber sido esa persona en 2, 3, 4 reencarnaciones anteriores. Los gustos que tienes, las afinidades que tienen con una religión, con una cultura, con un país, con un idioma. Me está diciendo a mí información de la energía que está oculta dentro de ese cuerpo. Me está dando a mí información. Ojo, no solamente se hace este estudio con un ser humano. Esto es lo que se dedican también el que estudia, por ejemplo, las plantas. La forma de una planta no es igual que otra. La forma de un árbol no es igual que otra. La forma de una piedra
no es igual que otra, porque la energía que está manifestándose ahí está dando una forma, una estructura a una materia, a un recipiente, a un cli, que es lo que llamamos el cuerpo. Entonces, ojo, la forma me está revelando información sobre la luz infinita. Miren qué profundidad de pensamiento acá. Entonces, estamos viendo acá, bien dice el texto bíblico, que dicen los Jamim del Talmud, cuando una persona está hablando, expresándose, las cosas que dice, pon atención, porque está revelando una información sobre esa persona. Por eso, mire, en la Kabbalah se practica mucho el silencio. El silencio, ¿no? Uno tiene que, se practica mucho no hablar, porque cuando tú no hablas y estás en un grupo, esto lo practicaba yo mucho en la yeshiva mía, cada vez que íbamos a tiempo de almuerzo o de cena, todo el mundo habla, y yo callado, solamente escucha. Cuando uno escucha, no sabes qué cantidad de información estás adquiriendo de otras personas. También estás aprendiendo de los errores de otros para no repetirlos. Estás aprendiendo y sabes, puedes conocer lo que hay dentro de ese recipiente, lo que hay dentro de ese cuerpo, lo que hay dentro de esa mente, porque la información está siendo revelada. Entonces, la Kabbalah nos viene a decir, ojo, es el despertar de la conciencia. ¿Qué significa eso? Actuar con conciencia significa que voy a tener mucho cuidado de lo que yo voy a revelar sobre mí mismo, cómo me visto, cómo hablo, de qué hablo, va a revelar muchas cosas sobre mí, sobre mi pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es amplio, no quiero extenderme mucho ahí. Pero para resumir, una sefirá tiene dos características. Está compuesta de or, luz, y de kli, vasija. Si no tiene esas dos características, no es sefirá. No, aquí no hay nada más que inventar. Or y Kli son los componentes de una sefirá o dimensión que les llamamos de las famosas en el árbol de la vida. Pero ya vemos que esto hace referencia a todas las estructuras del universo. Desde una piedra, un animal, un ser humano, todo me está revelando una información. La forma me está revelando una información oculta. Entonces, estamos hablando acá de cómo está manifestándose el creador dentro de la creación. Así que cuando estamos viendo la creación, el error de la gente es decir, uy, fulano, uy, tal cosa. No, es la luz infinita del creador que ha entrado con un nivel de conciencia y ha creado a un ser humano con estas características, a un animal con estas características, a una planta con estos colores, a una roca con estos colores, con estos minerales. Es la potencia infinita, es la esencia infinita del creador que con un nivel de conciencia, con una intencionalidad, ha creado toda esa armonía, toda esa variedad. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene una conciencia. No es que entra luz así como así. No, el creador no deja nada aquí al chance, a la casualidad. El creador, cada cosa que está penetrada por la luz del creador tiene un sentido de existir. Si no, no existiese. El creador no hace cosas por gustos. Todo tiene un sentido. Cuando hay gente que dice, uy, yo no sé el sentido de mi vida, uy, estoy triste, no tengo razón de vivir, o la gente que llegan al punto incluso de suicidarse, son personas que no, por eso es tan importante la sabiduría de la Kabbalah aquí, porque llega a la persona a hacer la conexión, está desconectada de la fuente y no se da cuenta que si existe, por supuesto que tiene un sentido, por supuesto que hay un valor grande y una aportación grande en el mundo. Si no fuese así, no existiría. Entonces, lo que la Kabbalah nos viene a revelar es que una sefirá está compuesta, como le decía, Or y Kli, que tiene un sentido, que tiene un propósito, que tiene un objetivo. Si no fuese, no existiese. Entonces, la tarea nuestra es hacer ese estudio para descubrir cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido del ser humano? ¿Cuál es el sentido de la planta? ¿Cuál es el sentido de la roca? ¿Cuál es el sentido del arco iris? ¿Cuál es el sentido de todo lo que está manifestándose? Porque otra vez, cuando uno descubre el sentido, lo que está es descubriendo la mente de Dios. Está descubriendo cómo piensa el creador y cómo está manifestándose en un ser humano, en un país, en una cultura, en diferentes periodos históricos. Por eso es que la Kabbalah, como ustedes pueden ver, estamos realmente hablando aquí de ciencias. Y de cuántas ciencias yo he mencionado en lo que he dicho en estos minutos, el que me está escuchando sabrá que estoy haciendo referencia a cuántas sabidurías, a cuántas ciencias, a la historia, filosofía, matemáticas, astronomía, psicología, espiritualidad, geología. ¿Cuántas ciencias estoy haciendo referencia solamente en lo que acabo de explicar en palabras cabalísticas? Entonces, esto es
amplio, profundo, no me extiendo demasiado, pero solamente para que veamos un sentido. Y como pueden ver, todo está conectado. Como mismo la palabra Sefirá está conectada con la palabra Sefer, Sapir, por ejemplo. Todo, y ojo, todo está revelando una información, porque en Sefirá ya vimos que viene de Sapir, zafiro, iluminar. ¿Por qué? Porque el Or está iluminando aún dentro de la materia. La gente que cree que la materia es mala no se da cuenta que el Or infinito de Akadosh Baruj Hu, ese Or infinito sigue iluminando a través de la materia. La materia tiene espiritualidad. La materia tiene espiritualidad. La prueba es el ser humano. Dentro de este cuerpo hay un alma. Hay energías que están manifestándose. Y es la energía divina en acción. La energía divina en acción. Si recordarán clases anteriores, hablamos de la Merkabah. Ya hablamos que la Merkabah es el movimiento que toma la conciencia divina cuando va a crear, cuando va a manifestar algo. Entonces, hay algo que está manifestándose la conciencia del Ein Sof, está manifestándose la Merkabah. Es profundo esto y es fascinante. Pero no me quiero desviar mucho. Vamos a volver al texto. Sigue diciendo. Ya vemos acá dos elementos importantes de lo que es una sefirá. Si alguien te pregunta, dime, ¿qué es una sefirá? Sefirá es algo que está compuesto de dos elementos importantes. Or y Kli, luz y recipiente. Y que ese recipiente siempre tiene una circunferencia porque está definiendo, conteniendo esa luz. La luz que llega a ese recipiente no se va ni aquí ni allá, sino que está contenida, está definida, está estructurada. No, no hay nada para inventar aquí, está todo contenido dentro. Y vamos a aprender más adelante que las clipot, que la gente cree, uy, las clipot son malas. No, las clipot son una luz excelsa, la luz más elevada que existe, pero está atrapada dentro de lo que llamamos clipá. Clipá es como la cáscara. Es como una nuez que hay que romper la cáscara. Entonces, como está oculta, hay que ceder al fruto, pero es lo más elevado, lo más excelso. Ya eso lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos los Parsufim, donde vamos a ver que las clipot contienen luces excelsas que cayeron del universo de Atzilut al principio de lo que llamamos Shivirata Keilim, la ruptura de las vasijas, y que quedaron atrapadas, porque son luces de un nivel de magnitud, que cuando la potencia de la energía infinita del Ein Sof estaba entrando al vacío con una fuerza descomunal, esa vasija no pudo aguantar tanta luz y comenzó a cerrarse. Se comenzó a cerrarse para que no entrase más la luz, porque no podía soportarlo más. Y cuando se cerró completamente, lo que pasó fue que dentro quedó atrapada una luz y la luz que contenía entrando lo que hizo fue rebotar. Y por eso es que decimos que hay lo que se llama Or Joser y Or Yashar. Or Yashar, Or Joser, perdón. Or Yashar, luz que entra. Or Joser, luz retornante, luz que retorna. Y así es como todo en la vida. Cuando uno lee un libro, si se pasa leyendo mucho un libro muy grueso, muy gordotote, llega el momento que tu mente ya no cabe más. Tienes que tirar el libro. Tu mente se cerró, ya no aguanta más por hoy. Y cierras el libro, o sea, regresa la información. Eventualmente podrás trabajar. Eso es lo que llamamos en Kabbalah endulzar los límites, que es todo por partes. Hoy no puedo leerlo todo. Hoy no puedo comerme un saco de arroz, por ejemplo, pero me puedo comer no sé, en 3 meses o en un año, no lo sé. De a poquito. Nada es de a golpe, como iniciamos la clase explicando. Nada es de golpe. Todo es de a poquito. El creador ha diseñado todo de manera tan magistral que las sefirot son como barreras de contención de la luz infinita para que nos llegue a nosotros un conocimiento, una información de a poquito. Es que, miren, esto está como una estampa en todo. En el amor es igual. Nadie entra en una relación, ¡pum!, amor de golpe. Te conocí hoy ya casado, hijos hoy mismo. No, así no funciona. Es de a poquito. No es como siembras una semilla, no es que pum, ya hoy está todo. No, es de a poquito, sembrar, regar, etcétera, hasta que da fruto. Algo nace de ahí. Entonces, así es como el ser humano. Hay gente que tiene un problema, una situación, una dificultad, y creen que porque ya hoy yo voy a hacer algo, pum, todo se solucionó. No, el crecimiento de la persona tiene lugar de a poco. El crecimiento de la persona es el trabajo que yo estoy haciendo todos los días en mi vida, aprendiendo, creciendo, orando, lo que sea que uno haga, y es con el tiempo donde va manifestándose algo. Es la acumulación de una información, de esa información que también es experiencia eventualmente, para dar resultado. Entonces,
La marca del proceso creativo está en todo, incluso hasta en los procesos de pensamiento del ser humano. Yo no puedo dar esta clase que estoy dando hoy todos los días sin parar una semana entera. No, la doy una vez a la semana. Es imposible, no puedo. Y tampoco ustedes la aguantarían. Entonces, es de a poco. Así es el crecimiento en todo. Sigue diciendo, dice, estas respuestas distintivas son, esta distinción de lo que son las sefirot responden o tienen que ver con una cuestión básica que está estudiada por los cabalistas. ¿Son las sefirot esencias de la divinidad o son recipientes de la divinidad? Ojo, ya explicamos al principio de la clase. ¿Son las sefirot esencia de Dios, de la divinidad del Ein Sof, o recipientes? En otras palabras, ¿son las sefirot 10 ventanas a través del cual podemos percibir la divinidad? ¿O son 10 herramientas que Dios usa para dirigir el mundo? Rabbi Isaac Luria, Daría Kadosh, Seja Sadik Libraja, la paz sea con él, responde que las dos son verdaderas en diferentes niveles. Y esto se explica con la famosa pregunta: ¿es el ser humano Dios? Porque decimos, tenemos chispa divina. ¿Es que somos Dios realmente? ¿O es una esencia de Dios que mora dentro? Poco parecida a la pregunta. Dice, hay un poquito de sí y de no. Como todo es sí y no al mismo tiempo. Esa es la paradoja que sostiene todo. Como mencionamos, las sefirot pertenecen esencialmente a la dimensión o al mundo, al universo de Atzilut. Atzilut es lo que llamamos la cercanía, lo que está más cercano a Dios, a la esencia del infinito. Más cercano comparado, por ejemplo, con Asia, que está más lejano. Entonces, las sefirot pertenecen a Atzilut. Sigue diciendo, en Atzilut están completamente indiferenciadas, están en un estado donde no existe diferencia, están todas unidas. Es por esta razón que el Sefer Yetzirah se refiere a ellas como 10 sefirot de nada. Ciertamente, es en su aspecto atzilútico que las sefirot pueden ser caracterizadas como 10 luces claras o ventanas a través de la cual el Ein Sof ilumina el resto de la creación. En Atzilut, sin embargo, las sefirot están totalmente abstractas, inefables, o sea que no se pueden conocer. Pueden ser solamente descritas en términos de ellas mismas, o sea, en esencia. Nosotros, por lo tanto, no podemos saber la esencia. Es solamente cuando ellas se han reflejado en el universo de Bria, la creación, cuando podemos comenzar a pensar de lo que llamamos el concepto de Sefirot. Yo voy a explicar todo esto ahora para aclarar un poco mejor. Por tanto, podemos darles nombres, o sea, cuando están ya reflejadas en Bria, y podemos hablar de ellas como herramientas separadas del poder creativo de Dios. Ellas tienen que ser reflejadas dos veces también, o sea, en el universo de Yetzirah y finalmente en el universo de Asia, el universo de la acción. Las sefirot representan, por lo tanto, las interacciones básicas de Dios con el hombre y la dimensión física. O sea, para que se entienda esto, las sefirot por excelencia pertenecen al universo de Atzilut, que ya hemos explicado, si usted vio las clases primeras, hemos explicado los universos. Atzilut se denomina la emanación, pero realmente hace referencia a cercanía, porque está más cerca del Ein Sof, está Atzilut, Adán Kadmon, más conectado en relación a Asia, que está más alejado. Entonces las Sefirot están más cerca, pero en Atzilut, que es digamos que el lugar donde está esa energía, vamos a llamarlo de alguna manera, no están diferenciados, o sea, no existen así como uno las pinta en el árbol de la vida, con esos, no, están en esencia. Pero ya dijimos que realmente Sefirot hace referencia a vasija, pero sabemos que la forma tiene lugar en Yetzirah, porque Yatzar
significa forma, formación. Pero antes de Yetzirah está Briah, que es creación. O sea que son procesos que, ojo, realmente ocurren todos de manera simultánea. Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah están ocurriendo de manera simultánea. Nosotros, para estudiarlos, decimos, bueno, que está Atzilut, la emanación, que está Briah, empieza el proceso creativo. Ese proceso creativo de algo que salió, que emanó, esa luz que sale de alguna forma, pues llega a Yetzirah, que es la formación, empieza a tomar una figura y podemos empezar a hablar del mundo de las formas. Y luego ese pensamiento que estaba en Briah bajó a Yetzirah, se le da forma y luego baja hacia, se manifestó físicamente. Pero realmente, en esencia, en Atzilut no podemos hablar de ninguna forma. Por eso es que decíamos ahorita, ¿son realmente las Sefirot parte de la esencia divina o son realmente ventanas a través del cual Dios se manifiesta? Sí y no, dice Rabbi Sagluria, porque en Atzilut son esencia, o sea, no existe eso de círculos y tal, está la esencia, pero es cuando se manifiesta o se refleja esa luz de Atzilut en Briah, que empieza el proceso creativo, luego ahí se comienzan a aparecer ya un poco más las formas, en Yetzirah toma se ve mucho mejor y en así está la forma física, el mundo de la materia. Entonces, realmente podemos decir que hay de las dos un poco. Tienen esencia divina, pero no hay realmente, no podemos hablar realmente de Sefirot como las conocemos, sino hasta que han salido de Atzilut y pasan por estos otros filtros que también son filtros de un nivel mucho más grande, como son los universos, como es Briah, Yetzirah y Asiah. Entonces, así es cuando podemos hablar que de alguna forma son esencia sin forma y luego algo manifestado. Eso es como, por ejemplo, alguien que va a preparar, no sé, un cake. Tienes que tomar la harina, pero la harina está todo ahí, no hay forma de nada. Entonces, cuando tomas y pones ahí la idea de lo que vas a preparar, entonces todo empieza a, bueno, amasar, a preparar, tal, la creación, y empiezas a darle forma, y luego lo pones en el horno, sale sólido, y ya salió, no sé, las galletas que vayas a hacer, el pastel, los dulces, eso se llama ya llegar hacia, a la materia, a la acción, ya está listo. Entonces es lo mismo con esto. En esencia no hay diferencia, pero cuando empieza a bajar, se empiezan a ver las diferencias. Así es con el ser humano, así es con las plantas, así es con todo lo que existe. Por eso es que nosotros decimos, sí, las espiritualidades están todas conectadas. Muy bien, la esencia es Dios, pero ojo, no significa que todo sea lo mismo. Judaísmo no es lo mismo que otra cosa. Kabbalah no es lo mismo que sufismo. Kabbalah no es lo mismo que otras, que budismo o hinduismo. No, no es lo mismo. Ahí es donde el error de la gente, creer de que oh, todo es la misma esencia. No. Allá tan elevado donde nada existe, que está en potencia, ok, pero no existe nada ahí. No se puede hablar de nada ahí. Cuando empieza a manifestarse esa luz en Briah, en Yetzirah, en Asiah, oh, ya empieza todo a diferenciarse. Y así es la gran variedad que existe en el mundo de pensamiento, de seres humanos, de todo lo que existe, de planetas, de galaxias, de fuerzas, de energías. Es la variedad que está manifestándose una vez que emanó de Atzilut. Pero no es lo mismo. No es lo mismo Kabbalah que budismo. No es lo mismo, no se pueden mezclar todas esas cosas y traer de aquí adentro otras cosas que no van de aquí. No, hay un orden, hay una estructura, por eso es que las sefirot son diferentes. Están conectadas, sí, a la fuente de todo, pero no es lo mismo. No es lo mismo Gesed que Geburah. No es lo mismo Malhut que Tiferet. No es lo mismo Malhut que Jochma. Comparten una esencia todas, claro, porque es la energía infinita del Ensof manifestándose en todo lo que existe. Pero no es lo mismo. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Lo mismo ocurre, como les decía, en el caso de las Sefirot, que es lo que define, son las estructuras de toda la creación, de todo lo que existe. Sigue diciendo, por tanto, estos conceptos básicos de las Sefirot vienen en existencia en Atzilut, pero realmente llegan a ser más manifestados en los niveles inferiores de la dimensión espiritual. Esto significa que la estructura interna de cada universo consiste de las mismas 10 sefirot. Como procesos de constricción alcanzan mayor y mayor grado de ocultamiento de la luz divina. Las sefirot se convierten, por tanto, en revelaciones separadas
como vasijas separadas de la divinidad. Por eso decíamos ahorita, sí, tenemos la esencia divina, pero no somos Dios. Y escuchamos a veces a mucha gente que dice, hoy no, somos Dios, tú eres Dios, yo soy Dios. Sí y no. Es un más no que un sí. Porque si eres Dios, no tuvieras que estar pidiendo por salud, ni por dinero, ni por la gente que vive pidiendo mil cosas. Dios no hace falta nada. Entonces ahí es donde está la gente que, no sé, coge estas cosas y no entiende muchos de estos conceptos y empieza, yo he escuchado cosas como esta, empiezan a esparcir ideas, soy Dios, soy Dios. Bueno, miren, si usted es Dios, ¿por qué no arregla el mundo? No arregla su propia vida. Entonces, no, sí y no. Y un más no que un sí. ¿Tenemos esencia divina? Sí, pero no somos el En Sof, no somos el Todopoderoso. Es un disparate. Y te encuentras con ciertas personas por ahí diciendo, vamos a meditar porque somos Dios, somos. No es lo mismo decir soy un ser que tengo conciencia divina a decir soy Dios el Supremo. Eso no es. Es diferente decir soy un ser divino con conciencia divina. Significa, ser divino significa que tengo, ok, una esencia de la divinidad. Como mismo llevo el ADN de mis padres, de mis ancestros. Pero no soy mi padre, ni mi abuelo, ni mi tatarabuelo, ni el que vivió hace. No, no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos porque eso es una espiritualidad que uno está notando cuando empiezan a coger de aquí, cogen de allá y mezclan muchas cosas. Y no es que no se pueda aprender, se puede, pero hay que saber respetar las ideas, las enseñanzas de cada sistema, porque si no se forma aquí una mezcla que llega a la persona a confundirse. Y yo me he encontrado muchas veces en las sesiones que doy de gente que viene de conceptos que yo para mí son totalmente extraños. Yo no sé qué es esa cosa, esas cosas que me están diciendo, de eso que llaman la nueva era, el New Age. Yo puedo tener una idea cuando veo el desastre de la gente que empieza a coger cosas judías y lo que hacen es un desastre y me cuentan cosas como que yo voy a decirle que es cierto. Y no, lo que estoy viendo es todos los errores de dónde, cómo han torcido tantas cosas y la gente llega a un autoengaño de decir soy Dios. No, no, no somos Dios. No, no podemos engañarnos. La muerte existe, la gente se muere, la gente se enferma, la gente se parte un brazo, un pie. ¿Qué Dios me estás hablando? Entonces, ¿tenemos esencia divina? Sí, el potencial y la capacidad de elevarnos a un nivel de conciencia. Entonces, esencia divina, pero no somos Dios. Ya lo dijimos ahorita, las sefirot tienen esencia divina, pero las sefirot no son Dios. Y nosotros somos parte de esas sefirot. Significa que no somos Dios. Estos conceptos hay que explicarlos, estos conceptos tienen que ser clarificados. Otra vez, siempre es bueno tener un maestro que explique estas cosas, que desde la fuente lleve las cosas como son, porque si no se crea mucha confusión en estas. Y hay gente que acaba como un poco mal en el sentido de las ideas y todo esto hay que, como les decía, hay que saber explicar bien las cosas, no podemos llegar a un nivel así como de autoengaño, que otra vez es por no comprender bien los conceptos o realmente no usar el raciocinio, porque todo el mundo que use su raciocinio sabrá que no es tal cosa de decir que soy el todopoderoso. No lo creo. Bueno, hay un subtema acá, un subtítulo que voy a tratar de resumir porque es amplio lo que nos queda acá. Entonces, y como le decía, a mí no me gusta apurar las clases, a mí no me gusta que voy a leer el libro y corre leer el libro, no. Yo me tengo que detener a explicar, a bajar ahora la información que yo saqué de las palabras del rabino Aryeh Kaplan para explicar eso en un lenguaje que ustedes puedan comprenderme y ponerles muchos ejemplos en muchas circunstancias para que vean cómo esto aplica. Porque si yo no veo la aplicación práctica real de todo esto, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la cábala? Entonces, un maestro real no anda, está escrito en tal libro. Oh, ¿y qué? Ahora dime, ¿cómo tú vas ese concepto a lo práctico? Muéstrame la aplicación práctica de ese concepto. Ahí es donde está la utilidad de un maestro, de verdad, que va a saber cómo explicarte eso en mil circunstancias, miles de ejemplos para que entiendas lo más sencillo que es una idea tan elevada, tan excelsa, tan profunda. Entonces, vamos a entrar ahora a analizar un subtítulo que lleva como nombre la estructura de la Sefirot. Ya vamos a avanzar lo más que podamos en la clase de hoy, pero les decía, este es un poquito largo este subtema. Dice lo siguiente. Las 10 Sefirot
usualmente son descritas de manera en una estructura antropomórfica, paralela a el cuerpo humano, o sea, la cabeza y el cuerpo humano. Esta división está basada en el hecho de que las sefirot más elevadas representan la- los procesos internos, mentales, mientras que las sefirot inferiores manifiestan estos procesos externamente. Y ojo, cuando digo inferiores, no significa que una sefirá es mayor que otra. Estamos hablando en cuanto a dónde están colocadas. No es que sean haya superiores mayores y superiores inferiores en cuanto a valía. No, no, todas son importantes. Es en cuanto a cómo se sitúan, se estructuran. Entonces, dice lo siguiente. Por tanto, cuando nos referimos a esta división, las 7 dimensiones inferiores son llamadas midot o atributos, mientras que las 3 dimensiones superiores se refieren como mojín, mentalidades. Mojín significa realmente cerebros. Podemos encontrar una pista de hecho de esto en el Tikunei Zohar. Aquí las sefirot se representan de una manera antropomórfica que indica sus posiciones respectivas en relación a unas con otras. El Tikunei Zohar comienza describiendo las 7 dimensiones o atributos inferiores. ¿Cómo se llaman? Hesed, el amor, es el brazo derecho. Gevurah, la restricción, es el brazo izquierdo. Tiferet, la belleza, es el cuerpo. Luego tenemos Netzach, el dominio, que es la pierna derecha. Luego tenemos Od, que es la empatía, es la pierna izquierda. Luego tenemos Yesod, es el fundamento, es la extremidad del cuerpo, o sea, el órgano sexual, que en los libros cabalísticos educadamente lo llaman el signo del pacto, para hacer referencia a la circuncisión, hacer referencia al órgano reproductor. Y Malhut, el reino, es interesante, el Zohar dice, hace referencia a la boca, pero ya sabemos que Malhut hace referencia, hay diferentes entendimientos acá. Algunos dicen que representa la boca, realmente otros dan más a la parte de los pies, a la parte, vamos a ver luego que es como un recipiente femenino que recibe todo. Eso lo vamos a explicar ahora. Entonces, déjenme dibujarlas acá, ya se las mostré ahorita, pero vamos a dibujarlo. A ver, para poder explicar un poquito mejor esto de cerebros, de cuerpo y estas cosas que estoy explicando acá. A ver, Keter, Jochma, Binah, Hesed, Kipura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malachut. Entonces, aquí tenemos, bueno, no sé si se ve bien ahí, está un poquitín floja la tinta, pero bueno, se ve lo que quiero explicar acá. Aquí tenemos el famoso árbol de la vida, estamos explicando que existen componentes importantes acá. Cada una de las sefirot hace referencia a partes del cuerpo humano, hace referencia, ya les explicaba, Hesed, el brazo derecho, Geburah, el brazo izquierdo, tenemos a Tiferet, que se asocia con el corazón, el tronco del cuerpo, Netzach, la pierna derecha, Od, la pierna izquierda, y Yesod, el órgano reproductor, y Malhut, dice Rabbi de Kaplan, perdón, palabras del Tikunei Zohar, la boca, aunque también hace referencia en otros textos, se puede hablar de la parte de los pies, la parte que recibe, como vamos a explicar luego. Esto es lo que llamamos midot, atributos, porque se habla de amor, belleza, persistencia, consistencia, etc. Cuando hablamos de las 3 dimensiones superiores, Keter, Jochma, Binah, estamos hablando aquí de lo que llamamos los cerebros. Mojín tiene que ver con el pensamiento. ¿Por qué? Porque Jochma, el cerebro derecho, Binah, cerebro izquierdo, y aquí tenemos el Da'at, que básicamente es el cerebro. Y Keter ya sabemos que es el nivel de la voluntad, la energía del Ensof, del infinito, que viene entrando como por todo el árbol de la vida. Entonces, está en la parte de la cabeza. Aquí está el cerebro.
Por eso se llama, lógicamente, los cerebros. Mohin hace referencia a 3 dimensiones. Keter Jochma Binah, las 7 dimensiones inferiores. Hesed Geburah Tiferet Netzah Yesod Malchut hace referencia a las midot o atributos. Esto es básico, eso tienen que ustedes sabérselos como para adelante, para atrás, rápido. Como dicen los rabinos en las clases nuestras, cuando te hablan de Torah, tienes que tenerlo así pronto. Entonces, esto es un poco la estructura de las sefirot. Ahora sigue diciendo el texto. Aquí hemos presentado las 7 fuerzas básicas de la creación. Y hablamos de 7 porque el trabajo mayor se hace con las dimensiones de Hesed, Geburah hacia abajo. Porque lo que llamamos Keter, Jochma y Binah son fuerzas que en el proceso de la creación, cuando ocurrió lo que llamamos el Big Bang, la ruptura de las vasijas, Shevirat Ke'ilim, son fuerzas que no sufrieron daño. Las dimensiones, la ruptura tuvo lugar en las 7 dimensiones inferiores. Keter, Jochma y Binah no se dañaron, sino que fueron luces que, como dije ahorita, regresaron a la Ein Sof, al infinito. Entonces, vemos que el trabajo de tikkun realmente, de reparación, hay que hacerlo en las 7 dimensiones inferiores. Esto está conectado con lo que llamamos o lo que se conoce en la Kabbalah con los 7 reyes de Edom que existieron antes de que hubiese rey alguno en Israel y que fueron destruidos. Esto es un tema más profundo, más amplio, que los sabios explican que hace referencia a otro tipo de creaciones que existían antes del ser humano, que cuando no cumplieron su función, hicieron cosas que no debían, el Ein Sof barrió con ellos. Si el ser humano hace su tarea, esperemos sobrevivir. Si no hacemos la tarea, barrerán también con nosotros y no pasa nada. Harán otra creación y todo seguirá igual. Así que solo Dios sabe cuántas de esas creaciones han sido destruidas antes y cuántas más se siguen haciendo, porque sabemos que el Ein Sof sigue creando vacíos. Esto no lo estoy inventando yo. Cualquiera que esté estudiando física sabrá que los científicos han demostrado que constantemente el universo está expandiéndose y constantemente están siendo creados nuevos vacíos. Y esos vacíos tienen vida. Esto salió hace poco una investigación científica. Así que en la Kabbalah ya sabemos esto y sabemos que antes hubieron creaciones que se desaparecieron y sabemos que si el ser humano hace lo que hará, lo que tiene que hacer, bueno, excelente. Si no, nos barrerán completamente y harán algo nuevo y veremos qué pasa. Así que no hay que preocuparse de nada. Al final aquí siempre estaremos con el Ein Sof. No quiero asustar a nadie. Y nada, estos son temas profundos, solamente tirando luces, pinceladas. Sigue diciendo lo siguiente. Ya que hemos sido introducidos a las 7 dimensiones básicas de la creación, estas 7 dimensiones de las 10 sefirot, que ya hemos explicado, sus atributos, etcétera. Aquí el rabino Ari Kaplan las menciona, no voy a repetirlas nuevamente. Dice, aunque bueno, tiene algo muy interesante acá, porque habla de que conforman triadas. Estas triadas son las que dan nacimiento a algo más. Por ejemplo, la Jochma, la Binah, da lugar al Da'at. Como decir paren al Da'at, entre comillas. No, esto no es literal, pero es una triada aquí. El Hesed y Geburah dan origen a Tiferet. Aquí hay otra triada. Y luego tenemos Netzach Od, dan lugar a Yesod. O sea que hay otra triada. Son por triadas o estructuras. Esto casi que parece la estructura de los átomos o del ADN un poco. Así que estamos viendo que todo está creado, estructurado, por conexiones que existen a nivel, les decía, de energía, como reflejo luego del universo. Ahora dice lo siguiente. Dice muy interesante lo que explica el rabino Ari Kaplan. Dice acá: por tanto, cuando la Biblia habla de Dios usando su mano derecha para bendecir al hombre o para darle como un regalo, obsequio, bendición, incluso sus acciones denota la acción de la Sefirat de Hesed. Cuando dice que Dios está usando su mano derecha para proteger,
Esa protección es un símbolo de Hesed, de bondad, de cuidado. Y es cuando se habla en la Torah de la mano derecha. Cuando alguien lee mano derecha, en Kabbalah no entendemos mano literalmente. Estamos entendiendo que Dios está usando la energía representada por la dimensión del Hesed, que sabemos ya que es la mano derecha. Cuando dice el creador está viendo, los ojos están al nivel de la cabeza, están operando, hay un nivel aquí de conciencia al nivel de la Neshama, pero también está al nivel de los mojim, los cerebros, mentalidades. Entonces es igual con cada uno, cuando por ejemplo la Torah habla de la mano izquierda de Dios, se refiere a la sefirá de la Geburah, la restricción. Dice acá, Dios restringe su amor, que es el Hesed, en este caso, para juzgar al hombre solamente de acuerdo a sus acciones, las acciones del hombre. O sea, el hombre es el que decide en base a las acciones lo que va a manifestar o no en su vida. Que esa manifestación en la religión lo llama, uy, Dios está juzgando, uy, Dios me está bendiciendo, pero realmente en base a lo que uno hace, en base a lo que uno hace, uno abre o cierra una llave en el mundo espiritual. Entonces, cuando las religiones dicen, Dios está juzgando, Dios está actuando con justicia, o Dios me está bendiciendo, o Dios abre su mano para bendecir, no, ese es el lenguaje que se usa para explicar que debido a la acción que yo hice, yo fui el que decidí por mis acciones, por mi pensamiento, por mi emoción, por mi acción, qué puerta o qué llave yo abrí, si fue la del gesed, de la bondad, o la del rigor, la del lo que llamamos makot en hebreo. Pero claro, el texto bíblico me tiene que decir a mí, uy, Dios hizo, Dios tal cosa, pero es las acciones del hombre lo que uno va a atraer. Sigue diciendo, por tanto, Hesed, el amor, representa una manera incondicional de dar. Por eso es que el Hesed es expansivo, todo el tiempo dar, 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 dar. Pero el mundo no se sostiene todo el tiempo con Hesed. La gente que todo el mundo quiere todo, todo gratis, todo gratis. Uy, todo bendición, bendición, bendición. Eventualmente eso crea un desequilibrio. Tanta bendición también te mata. Tanta comida, tanto placer, tanto gusto, también acaba con la persona. Hay que poner límite. No puedo pasarme el día entero, no sé, en un parque o en la playa. Tengo también que ir, no sé, a estar con mi familia, con la esposa, con los hijos. Tengo que ir a estudiar, tengo que trabajar. No todo es placer, placer, placer. Hesed, Hesed, amor, 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 amor. No. Por eso existe Geburah. Así se comprende el concepto. Entonces, una es infinita, expansiva, Hesed, y otra es restrictiva, Geburah. Y yo, miren lo que voy a decir ahora, porque esto, yo tenía un entendimiento diferente de esto, y pensando profundamente, llegué a una conclusión diferente a la de muchos maestros que enseñan Kabbalah. Y que se repite mucho esto como un cliché. Cuando miramos el árbol de la vida, ¿qué vemos? Vemos acá tres estructuras o pilares. Vemos lado derecho, centro y izquierdo. Y la gente que dice, ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, hay que ir por la línea media. Usted ha escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Yo también lo decía así. Hasta que hoy, cuando estaba preparando esta clase, pensé y digo, un momento acá. Ese pensamiento no está correcto. Porque alguien dice, no puedo ir ni a la derecha ni a la izquierda, quiero ir por la línea media. Ir por la línea media, usted me está diciendo que quiere subir al árbol de la vida por aquí, por la línea central. Pero decir que ni muy a la derecha ni muy a la izquierda y solamente quiero el equilibrio, es decirme, estoy subiendo al árbol de la vida por la línea central, pero me estoy olvidando que también puedo subir al árbol de la vida por el lado derecho y también puedo subir por el lado izquierdo. Esos dos lugares para subir también existen. Cuando alguien dice, ni muy aquí ni muy aquí ni por el medio, se está olvidando que hay otras maneras también de ascender. Se está olvidando de que cuando me dice, no, ni muy agresivo ni muy amoroso, medio. No, en la vida hay circunstancias en que la persona tiene que actuar con rigor, con firmeza. Que si alguien te viene a agredir, como dicen los sabios judíos, no vas a esperar que te agreda. Darle un guarnatazo y desmáyalo. Un ejemplo, tampoco así, pero
hay la parte de la fuerza, de la violencia, existe, pero hay momentos en que uno tiene que usar el gesed y decir no, o ser más, hay veces que uno es más firme, hay veces que uno tiene que ir un poco más de gesed. Entonces, no es decir que voy por la línea central para subir a ascender al creador. No, no, no. Hay ocasiones en que usted tiene, si usted quiere bajar de peso, la persona que está haciendo ejercicio, tú no puedes decirme, oh, bueno, no, ni muy acá ni muy acá. No, no. Si no te pones en un programa rígido de fuerza, no todo el tiempo. Por eso le digo, hay momentos que hay que actuar con Geburah y hay momentos que hay que actuar con Hesed. Eso se llama realmente actuar con equilibrio. La gente confunde y piensa que actuar con equilibrio es ni ser ni aquí ni ser de allá, andar todo el tiempo como... No, no, actuar con equilibrio es saber cuándo tengo que actuar con Geburah, con determinación, con fuerza para completar una carrera, un proyecto, iniciar algo, finalizar algo, que eso hay que ponerle intensidad, no constante, porque nadie soporta, nadie no aguantaría al ser humano la intensidad constante, pero también tengo que saber cuándo entonces actúo un poco con Hesed, cuándo disciplino, cuando tengo que mostrarme firme y serio y cuando tengo que ser un poco más compasivo. Entonces, ni ese es realmente, digamos que, el camino del ser humano. Esto lo estaba yo pensando en profundidad hoy. Le decía, es un error la gente que dice, no, no quiero ni por aquí ni por allá, por la línea central. Entonces, estás olvidando de que estas fuerzas existen y existen para usarlas. Hoy, en la sociedad en que estamos, se nos enseña de que todo es amor y todo es cariño y cuando alguien se pone firme, uy, no, 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 es que existe. Tú no puedes a la persona que te viene a agredir, al que te está ofendiendo, hoy el amor y el cariño. No, no, porque va a acabar contigo. El terrorista que viene a acabar contigo, ¿qué vas a darle un beso? No, tienes que proteger, tienes que defenderte también. Eso se llama Geburah. Y hay momentos en que usas el Gesed. Entonces, no es la constancia en una ni la constancia en otra. Es saber cuándo yo puedo actuar con Gesed y saber cuándo yo actúo con Geburah. Eso se llama Dat, conocimiento, conciencia. Yo me he conocido a mí mismo de tal, o sea, de tal profundidad que ese conocimiento sabré cuándo aplicarlo, en qué circunstancias de mi vida y cuándo sé que tengo que decir sí, pero también cuándo tengo que decir no. Es la fuerza de saber actuar con conciencia. Entonces, el que dice, no, ni muy aquí ni muy allá, yo quiero ir por... No, errado ese pensamiento. Realmente hay que acoger también el lado izquierdo, que es la Geburah, la fuerza, el rigor. El rey David, siempre pongo el ejemplo, el rey David escribió salmos maravillosos, Hesed, amor, una espiritualidad profunda, pero el rey David, cuando no estaba escribiendo salmos, estaba en una batalla con una espada luchando, o cuando no estaba en la política dirigiendo un país, era político también, era un rey. Entonces, Malhut, la gente le han enseñado una espiritualidad hoy donde se nos enseña a rechazar estas cosas. Hoy no, no, no. La política no, no. El reino no, lo material no. ¿Qué espiritualidad es esa? Si todas las dimensiones existen, están ahí para usarlas. La conciencia y el da'at, el conocimiento real, es saber cuándo, cómo, en qué circunstancia. Pero hay que usarlas y por todas se asciende igual a Keter. Entonces, con el que dice, no, ni muy aquí ni muy allá, no, no, no. Hay momentos en que tengo que actuar con firmeza y momentos en que tengo que ser un poco más de gestos de bondad. Pero es saber cuándo usar esas fuerzas. Ese saber de cómo usar es el conocimiento, da'at, conciencia. Entonces, cuando alguien me dice, no, no, existen todas esas dimensiones y es para usarlas. Porque esto es amplio, no quiero apartarme mucho acá porque entraría en otros temas que no quiero entrar. Pero ojo, hay gente que sabe estas cosas y luego usan este tipo de sabiduría para manipular la sociedad, para decir, no, 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 tranquilo, no, hoy no. O sea, la gente mansa, nadie protesta, nadie se queja, nadie quiere cambiar nada, todo el mundo sumiso, todo el mundo tranquilo. Nunca usan Geburah, pero ese es el interés de mucha gente astuta. Pueden ser gobiernos, pueden ser políticos, puede ser un matrimonio. Uy, tienes que aguantarle porque
para perseverar, no sé qué cosa, no sé qué cuento le cuentan a la gente y las mujeres ahí, o los hombres también, porque se puede dar cualquier caso. Todo el tiempo, uy, sumiso, 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 sumiso. No, no, no. El árbol de la vida están Geburah y Gesed. Hay veces que te doy un beso, un abrazo, pero hay veces también que hay veces que hay que dar un puñetazo a la gente también. Esa es la verdad. Dios lo mismo te manda la lluvia para que crezcan las plantas o te manda un rayo. Así de simple. Es que estas fuerzas existen. Entonces, esto es la esencia de la vida, la esencia de las cosas. Hoy se nos está enseñando una espiritualidad de que todo el amor, el amor. Muy bien, el amor excelente, pero estamos negando una realidad que existe. La Geburah no es mal, la Geburah es lo que me va a dar a mí la fuerza para yo superarme, para saber que si yo no me levanto a orar, a rezar, a meditar, a coger un libro y finalizarlo con consistencia, con fuerza, la Geburah es la que me permite a mí hacer eso. Si todo el tiempo soy Gesed, bondad, misericordia, nunca hay progreso ninguno, porque esa es una persona aragán, esa es la verdad. Entonces, hay personas, hay, no lo sé, situaciones, esto puede, le decía, se puede ver en un trabajo, se puede poner el ejemplo de una pareja, se puede poner el ejemplo de los gobiernos, se puede poner el ejemplo de uno mismo a veces, que llega a caer en un autoengaño de decir, hoy tengo que tratarme con cariño, y todo el tiempo gustos y placeres. Eso es un desequilibrio. ¿Un desequilibrio de qué? Del Gesed, porque ya dijimos que el Gesed va al infinito. Uy, todo misericordia, mucho dulce, todo lo bueno, también da diabetes, así que hay que saber poner la que y decir que no. Entonces, yo pongo estos ejemplos que pueden parecer triviales, pero lo que estoy es bajando todo un conocimiento elevado, como decía ahorita, y se los estoy poniendo así, súper fácil, para que todo el mundo pueda entender lo que yo quiero decir. Lo que quieren decir estas palabras, de las palabras de los sabios, en ejemplos prácticos. Esa es la realidad. Cuando uno tiene este conocimiento, saber aplicarlo en todas circunstancias se llama sabiduría, se llama da'at, se llama conciencia, que ya no es lo que dice el libro, es la esencia, que yo voy a saber cómo aplicar esta sabiduría en todas circunstancias de mi vida, que voy a saber cómo actuar y cómo no, y saber, me ahorraré muchos errores, muchos tropiezos, porque antes de tomar una decisión ya habré pensado, calculado y he visto más allá de los hechos, de lo aparente. Esta es la verdadera esencia de la cábala práctica. Cábala práctica es esto realmente. Saber cómo aplicar y bajar esta luz excelsa a lo cotidiano, a lo sencillo de la vida, que es lo que he tratado de hacer en estos minutos, explicando con tantos ejemplos algo tan elevado. Conceptos que lo que nos están es ayudando a poder dirigirme de la mejor manera posible. Pero esto, como decía ahorita, solamente es posible con un autoconocimiento de uno bien profundo, con una fortaleza del yo interior, de la autoestima, de la confianza, de la tiferet, para luego saber cómo yo aplicar esto y conducirse uno en la vida. Esa es la realidad. Y uno puede luego, si es que puedes ver a las personas y los puedes leer perfectamente, como quien lee un libro. Este es el poder de la Kabbalah realmente. Cuando hablamos de esto, realmente es Kabbalah Masid, en acción, Maasid, Maase, o se, actuar, acción, en movimiento, manifestado. No es todo hocus pocus y, y magia, no, eso es pamplinas. Eso sí sirve, pero realmente esto es la esencia. Porque lo otro me está ayudando cuando me metí en el problema. Pero esta es la jochma, la sabiduría, el da'at, la conciencia, para yo ahorrarme incluso caer en ese error. Como siempre yo le digo, lo que uno enseña es para, la Kabbalah viene a ayudarnos a no caer en los desequilibrios. Entonces, cuando estás en el problema, entonces ya es diferente. Bueno, ok, usamos la cábala más así de la otra, de la mágica. Y esta también. Pero la esencia real de la sabiduría de los sabios de Israel siempre ha sido esto. La sabiduría de yo poder ver a la distancia, como dice el proverbio, la dificultad y saber cuándo me tengo que apartar. Esta es la verdadera cábala más así. Esta es la verdadera esencia de las cosas. Y es lo que estamos tratando de explicar, les decía, en estos conceptos tan, pero tan elevados. Llevamos ya una hora de clase. Y la verdad es que, les decía, no tengo prisa ninguna en correr en ningún capítulo de los libros. Si Dios quiere, vamos a seguir aquí en la clase siguiente porque les decía, mi intención no es correr a completar nada.
Cualquiera puede comprar el libro y leerlo. Ahora, no todo el mundo sabe desgranar, llevar a esto a lo práctico, a la esencia. Y este es mi objetivo real, bajar la Kabbalah a un nivel que sea fácil, que si un niño me está escuchando entiende lo que yo estoy explicando, un niño pequeño, que no tenga esta es lo que ha hecho el Creador. Una luz tan excelsa la ha manifestado en algo tan sublime como es una rosa, por ejemplo, una flor. Ahí está condensada toda una sabiduría increíble. Entonces, es lo que estoy haciendo con este saber. Lo estoy bajando a un nivel, la potencia de esa luz la estoy bajando a lo práctico, a lo sencillo, a lo cotidiano, a la esencia. Cuando conoces la esencia, ya puedes moverte todo en un mundo, eh, conoces todos los mecanismos. Esa es la realidad, conoces todos los mecanismos, ya sabes cómo, como decía al principio de la clase, ya sabes cómo piensa Dios, ya sabes cuando algo se está manifestando, no es lo que estoy viendo con mis ojos, hay una intención, hay una conciencia detrás. Entonces, les decía, hasta aquí la clase del día de hoy, llevamos ya 1 hora y 5 de clase, no quiero extenderme mucho, suficiente para hoy. En la siguiente clase vamos a continuar aquí, vamos a explicar un poquito más sobre la Sefirot, vamos a hablar nuevamente de las citas bíblicas, dónde viene en el texto bíblico la Sefirot, ¿qué de Jochma, Binah, Hesed, Geburah, todo eso, de dónde viene esto en el texto bíblico. Vamos a tener algunas citas, vamos a explicar nuevamente el tema de las partes del cuerpo, vamos a explicar el tema de los cerebros, y vienen, no sé honestamente, no sé honestamente si nos va a alcanzar en la siguiente clase o nos va a tomar 2 clases más, porque hay una sección aquí que tiene que ver con las dimensiones, con las famosas 5 dimensiones, pero realmente sabemos que existen 10 dimensiones, que realmente hay mucho más acá, pero bueno, que las 10, básicamente, siguiendo las enseñanzas del Sefer Yetzirah, las 10 Sefirot también hacen referencia a 10 dimensiones. Vamos a estudiar las 5 dimensiones que conocemos, izquierda, derecha, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, el bien, el mal, pero también sabemos que las 10 dimensiones, o Sefirot, como dice el Sefer Yetzirah, son 10 dimensiones de profundidad. Y eso lo vamos a explicar en las próximas clases, les decía, para que forman parte de este capítulo número 4 de la clase número 11, que es donde estamos hoy, de este curso que estamos realizando. Vienen muchas cosas, muchas sorpresas, Dios mediante que yo pueda, pienso más adelante sacar algunos conocimientos, algunas enseñanzas de los Mekubalim. De vez en cuando me gusta hacer vídeos de biografías de los Sadikim, porque otra vez, viendo la vida de los santos, de los Sadikim, es cuando uno puede ver la manera de vivir una vida realmente de conexión profunda. Y quiero traer algunas enseñanzas de Rabbi Gloria, porque la gente nada más menciona Rabbi Gloria, pero nadie cuenta nada de Rabbi Gloria. Entonces quiero traer algunas historias, muchas de historias que tienen que ver con las capacidades que él tenía de ver el mundo espiritual, exorcismos que realizó, cosas así. Que ya de esto yo he hablado un poco y vamos a tocarlo en la segunda parte del curso de exorcismo judío que estamos dando, o que ya dimos en la primera parte en la escuela online. Pero si Dios quiere voy a ver si más adelante saco un poco de estas enseñanzas, que son ejemplos prácticos para, para beneficio de muchos que sé que les interesan mucho estos temas. Lo otro es que no quiero finalizar la clase del día de hoy sin recordarle nuevamente a aquellas personas que estén interesadas en inscribirse a la conferencia a la masterclass que voy a estar impartiendo el día 20 de abril, 8:30 de la noche, hora de Israel, en vivo desde aquí, desde Jerusalén, por Zoom. La masterclass lleva como título Rabbi Abraham Abulafia, el padre de la cábala profética. También, básicamente lo que vamos a hacer es un estudio del sistema cabalístico de meditación de Rabbi Abraham Abulafia. Yo voy a explicar no solamente aspectos de su biografía, que ya se conocen muchos, pero voy a también a tener información nueva, pero también voy a revelar cómo es el sistema de meditación de Abulafia, cómo con este sistema está transformándose la conciencia del ser humano, cómo estoy transformándome en realidad el poder de los nombres de Dios. Y luego les voy a revelar en esa meditación las técnicas secretas de Rabbi Abraham Abulafia, las técnicas de meditación de Rabbi Abraham Abulafia, con respiraciones, con movimientos de la cabeza, con las vocalizaciones del nombre de Dios. Y lo que vamos a meditar específicamente son los 72 nombres con las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia, que como saben es conocido como el padre de la cábala profética. Él fundó un sistema que ya había antecedentes antes que él, pero es la figura principal de la cábala profética, el que revivió la profecía en Israel.
Así que vamos a estar meditando con el nombre de App 72, el nombre de 72 letras, que tiene como objetivo pues conectarnos al nivel de la profecía, la nebuá. Y bueno, no creo que vamos a completar los 72 porque eso nos tomaría 3 horas mínimo, 3 horas mínimo de meditación, pero vamos a completar lo más que podamos. Básicamente lo que quiero es darle una introducción y Besrat Hashem, que en el grupo de meditación privada que tenemos también, quizás yo pueda hacer más adelante otras meditaciones y pueda dar incluso algún curso en algún momento con los libros de Abulafia. No son fáciles, son muy profundos. En la opinión de muchos cabalistas, la cábala de Abulafia es más elevada incluso que la cábala de Rabbi Gloria. La cábala de Abulafia es brutal, te transforma completamente. Pero bueno, vamos paso a paso, poquito a poquito, porque yo también estoy en un proceso de crecimiento espiritual. Como decía en una clase anterior, como está hablando de la Merkabah, si no aparezco en la próxima clase es porque me llevaron. Y digo ahora, si no aparezco en la conferencia de Abulafia fue porque de tanto meditar sin parar también exploté. Entonces, yo también tengo que poner un poco de Geburah y saber cuándo parar. Y luego vamos a ir revelando poco a poco. No hay prisa ninguna, tenemos toda la eternidad, tenemos toda la existencia. No hay prisa, nada, ni la muerte puede con nosotros. Así que ya seguiremos en otras reencarnaciones o que otro haga el trabajo por nosotros también puede ser. Bueno, no me detengo más. Aquí en Israel ya son las 12:20 de la mañana. Sí, aquí ya estamos aquí en Israel es tardísimo ya. Pero bueno, aquí estoy en la clase de hoy. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Muchas bendiciones a todos. Gracias a las personas que se han conectado para la clase del día de hoy. Besrat Hashem, como cada domingo, voy a tratar de estar acá conectado. Ahora viene, como saben, la celebración de Pesaj y vamos a tener toda una semana completa. Pero bueno, trataré de ir sacando materiales y ya hay mucho material grabado que vamos a ir revelando poco a poco. Y nada, hacemos lo que podemos. Esa es la realidad. Haga usted siempre lo que usted pueda, con honestidad, todo el esfuerzo, pero dentro de un límite también. Muchas bendiciones. Que Hashem les bendiga mucho. Shalom a todos.